inmediato abrimos el espacio de análisis. Me espera Sandino Asturias, analista internacional, politólogo, coordina el Centro de Estudios de Guatemala, que entre otras tareas monitorea y hace seguimiento a temas de seguridad, justicia y derechos humanos. Sandino, bienvenido, ¿cómo te va? Bien, Marcela, buenos días, un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Hablemos, por favor, de esta situación que está atravesando el país. Mira, creo que entender lo que está pasando hoy están cerradas decenas de carreteras a partir del inicio de la respuesta social a la destitución del fiscal como un elemento más de la ofensiva que tienen los grupos de derecha, conservadores, autoritarios, para contener las transformaciones que el país necesita. Creo que entender que las dinámicas que se están desarrollando de lucha social es profundizar de alguna manera y confrontar estas acciones que tienen como un punto central el poderse agenciar de impunidad los actores que están alrededor del gobierno, del pacto de corruptos y de la extrema derecha guatemalteca. Creo que esto cada vez es más claro. Aquí los poderes económicos, políticos y militares han funcionado a través de la impunidad. Y por eso es que la disputa por la impunidad, la disputa porque este fiscal, Juan Francisco Sandoval, ejemplo de la lucha contra la impunidad, haya sido destituido, es una prueba más que los actores del poder que gobiernan hoy Guatemala lo que quieren es impunidad, quieren salirse con la suya, y esta fiscalía en particular tenía 200 expedientes, casos contra políticos, contra militares y contra empresarios con estructuras de impunidad que de alguna manera destituir este fiscal lo que hace es comprometer la institucionalidad que estaba luchando contra la impunidad. Y esto ha manifestado la indignación social, la indignación, incluso la indignación de las razones, porque lo que dice la fiscal es que este fiscal tenía persecución selectiva ideológica, es decir, que él solo perseguía a la derecha, a los corruptos de derecha y no a la izquierda. Aquí la reflexión que tengo que hacer es que justamente las estructuras del poder económico, militar y gubernamental son de extrema derecha. Y no es porque sean de extrema derecha que se les persigue, sino porque son corruptos, porque han hecho una estructura de corrupción e impunidad. Y por eso se les persigue, no porque sean de extrema derecha. Si además son de extrema derecha, lo único que nos confirma es que estas estructuras del poder tienen esa ideología, pero no por eso se les persigue. Hay algo interesante aquí que aparece publicado en lahora.gt. Lo voy a leer textual. Habla de una molestia del presidente Jean Mattei por el hallazgo de 123 millones de quetzales el año pasado, producto de comisiones ilícitas. Ya venimos arrastrando, Sandino, este tema de años anteriores inclusive, ¿no? Y sin embargo sigue muy presente, pero el gobierno a través de sus redes sociales y de la información que da a los ciudadanos solo indica que está haciendo tareas como de administración normales, no hay ningún otro tipo de pronunciamiento, y esto también levanta alertas. Así es. Yo creo que es importante este caso en particular, que es uno de los casos que el fiscal estuvo investigando, es una conexión de 122 millones de quetzales que se encontraron en una casa, en unas maletas, que eran pertenecientes a un ministro del gobierno anterior, al ministro de Comunicaciones del gobierno anterior, pero que sirvió para financiar a este gobierno. Y en esas maletas hay dinero del narcotráfico y dinero de la corrupción. Es decir, esta investigación va directamente contra el partido de gobierno. Y por eso es que hay mucha preocupación y molestia de que esta investigación continuara, porque podría llegar a las altas autoridades actuales.
Y por eso es la razón de la destitución. Estas son las verdaderas razones en las cuales cuando se investiga dinero en narcotráfico y dinero de la política sucia y la corrupción para financiar presidentes y gobiernos, entonces se generan las molestias y las acciones que hay contra el fiscal Sandoval. De que las organizaciones sociales denuncian la incapacidad del gobierno a la hora de manejar temas sanitarios en plena pandemia, sino que además alegan hay casos de corrupción que ya en primera instancia ha costado mucho sacarlos a la luz para que los investiguen. ¿Esto es correcto, Sandino? ¿Es una buena síntesis para entender Guatemala hoy? Así es. Tenemos, en primer lugar, la aplicación de un modelo neoliberal que redujo el asunto público, los ministerios, o sea, todo fue privatizado. Y hoy, en una pandemia, esto quedó más que evidente. Es decir, tenemos un Estado débil, un Estado fallido, que no resuelve los problemas generales. Y encima del desastre que ha sido el gobierno para manejar la pandemia y los desastres naturales, que ha sido un pésimo manejo, tenemos más de 10.000 muertos en Guatemala por tema de pandemia. Además, ellos se recetan, por eso es el vínculo corrupción, institucionalidad, porque no están haciendo sus funciones, no están cumpliendo para lo que fueron electos, están además robando y además quieren impunidad. Entonces es la combinación de factores, atención de pandemia, atención de desastres naturales, gobiernos infuncionales que no resuelven los problemas de la gente, pues esto simplemente es un detonante, la destitución de este fiscal, para demostrar el país que somos, y por eso la manifestación y las luchas sociales se van a expresar plenamente en este momento. Sandino, un abrazo. Igualmente.